En el primer ejercicio nos dan dos funciones de variable compleja y nos piden indicar en qué puntos la función es diferenciable y en dónde es analítica. Para identificar si estas funciones son analíticas y diferenciables, debemos utilizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y en este caso vamos a presentar la solución de este ejercicio considerando las ecuaciones de Cauchy-Riemann de la siguiente manera. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann se presentan cuando la derivada de una función con respecto de su variable, función de variable compleja, es igual a la derivada parcial de su parte real con respecto de x más y por la derivada parcial de su parte imaginaria con respecto de x. Y si se cumple que esa misma derivada de la función de variable compleja con respecto de su variable es igual a la derivada parcial de la parte imaginaria con respecto de y menos y por la derivada parcial de la parte real con respecto de y. En este caso, la función f de z es u más iv. U es la parte real, v es la parte imaginaria de la función de variable compleja. Tengo entonces que para el inciso A, la parte real de la función f de z es 2x al cuadrado y la parte imaginaria 3y. Significa que de la derivada parcial de u con respecto de x más y derivada parcial de v con respecto de x, tendría 4x más y veces 0. Y de la otra expresión, que es la derivada parcial de v con respecto de y menos y derivada parcial de u con respecto de y, esto resultaría ser igual a 3 menos y 0. Para que estas dos expresiones sean iguales, la parte imaginaria se cumple para cualquier valor de x y y, pero la parte real no. Con respecto a la parte real, tengo que 4x debe ser igual a 3, significa que x es igual a 3 cuartos. Esto significa que la función es derivable en z igual a 3 cuartos, es decir, sobre la recta x igual a 3 cuartos. Y al ser derivable en la recta x igual a 3 cuartos, significa que no es derivable en un entorno cercano a x igual a 3 cuartos. Por lo tanto, la función no es analítica. Ese es el análisis para la función de variable compleja del inciso A. Para la función de variable compleja del inciso B, tengo lo siguiente. La parte real, u, es x menos 2xy, y la parte imaginaria, v, x cuadrada menos y cuadrada más y. Nuevamente voy a presentar estas dos expresiones, la derivada parcial de u con respecto de x más y veces derivada parcial de v con respecto de x, y tendría entonces la derivada parcial de u con respecto de x 1 menos 2y más y veces la derivada parcial de v con respecto de x, que vale 2x. Para la otra expresión, donde tengo la derivada parcial de v con respecto de y menos y por la derivada parcial de u con respecto de y, tengo que la derivada parcial de v con respecto de y es menos 2y más 1 menos y derivada parcial de u con respecto de y,
Y la derivada parcial de u con respecto de y vale menos 2x. Esto significa que las dos expresiones son idénticas, es decir, la parte real es 1 menos 2y y la parte imaginaria es más 2x. Por lo tanto, significa que la función es derivable y analítica para todo z que pertenece a los complejos. Es decir, para todo el dominio de la variable compleja. Este es mi primer ejercicio.